Bueno, y continuamos, Elena, todos, todas, todes del otro lado, en este hermoso día, en este sábado 10 de abril. Como prometimos, tenemos del otro lado ya preparado para conversar con nosotros al secretario general de la CTA de los Trabajadores, diputado nacional del Frente de Todos, el querido Hugo Yasky. Hugo, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, Hola Hugo. Hola, buen día. la verdad que es un día y es una semana, ¿no? Bastante particular. Vienen siendo semanas y meses muy, muy complejos en la Argentina, pero bueno, a partir del día de ayer, a partir de las 0 horas del día de ayer, tenemos nuevas medidas sanitarias para frenar el impacto de esta segunda ola que ya llegó, que ya se encuentra entre nosotros. El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló de que no es una ola, que es un tsunami. Queríamos saber, para iniciar, cómo vive usted, Hugo, estas horas, estos días, y también cuál es el mensaje para la ciudadanía. Sí, con la preocupación y, y la incertidumbre que genera esta situación, vamos viendo cómo a su paso esta pandemia va generando situaciones que no quisiéramos vivir en nuestro país, por ejemplo en Brasil, lo que ahora estamos viendo en Uruguay, lo de Chile. Es decir, que son países fronterizos con los que tenemos un contacto estrecho y por eso hay que extremar las medidas para tratar de evitar que nosotros suframos situaciones similares. Y esto básicamente tiene que ver ahora muy estrictamente los protocolos, con tomar medidas de precaución en los lugares de trabajo, en los hogares, en el desplazamiento a través de los medios públicos. Y por otra parte, creo que es necesario también seguir apuntalando el operativo de vacunación. Esa es la gran esperanza, es la gran puerta de salida que tenemos de este drama, porque ahora sabemos y está absolutamente demostrado que la única solución de fondo para resolver el tema de la pandemia es tener la mayor cantidad de personas de nuestro país vacunadas, porque no hay otra alternativa que esa. Quienes todavía ponen en duda el valor de la vacunación, quienes tienen una actitud o de escepticismo frente a esto, la verdad que están queriendo tapar el sol con las manos porque todo el mundo demuestra que es la vacuna la única salida real. Lo demás son paliativos y hay que tomarlo porque hay una carrera contra reloj entre la cantidad de vacunados y la cantidad de infectados. Y hay que tratar de que en esa carrera, que es despareja porque las vacunas no llegan en la cantidad que haría falta, perdamos la menor cantidad de vidas. Totalmente. Usted hablaba sobre aquellos y aquellas que quieren tapar el sol con la mano. Esta semana hubo una reunión y posteriormente un comunicado de Juntos por el Cambio, de la principal coalición opositora, en la cual, bueno, había términos muy poco felices. Después cada uno de los dirigentes individualmente expresó declaraciones como que, bueno, que no iban a cumplir no iban a acatar las medidas, no iban a cumplir las restricciones. ¿A usted qué le merecen esas reflexiones y en general al oficialismo qué le parece eso? Yo creo que actúan como aves de carroña. Creo que especulan con la posibilidad de políticas del gobierno frente a la pandemia fracasen, de que ese fracaso después se le pueda endilgar al gobierno. Ustedes fíjense que van saltando de una posición a otra sin dar explicación de por qué un día dicen que las vacunas son un veneno, semanas reclaman airadamente porque las vacunas no llegan en la cantidad que corresponde.
tapan lo que pasa en el resto del mundo, hablan como si estuviésemos viviendo esto en la Argentina, como si el COVID hubiese sido un invento de alguna oficina de la Casa Rosada y el resto del mundo estuviera viviendo una primavera de felicidad eterna. Apoyaron las políticas de Bolsonaro, puso a Brasil en una tragedia humanitaria de proporciones oceánicas, mira para el costado. La señora Bullrich ya no habla de Bolsonaro, a nadie se le ocurre ponderar lo que está pasando en Uruguay. Hasta hace 3 semanas yo los escuchaba en las sesiones, Uruguay era la panacea, Uruguay era el paraíso de América del Sur. Y hoy que están en una situación gravísima, pobres los uruguayos, nuestros queridos hermanos, esta gente mira para el costado. La verdad, son aves de carroña y yo sé que ninguno de nosotros, de haber estado en una situación como esta oposición, si no hubiese tocado ser oposición durante el macrismo en condiciones como esta, jamás hubiésemos especulado con la muerte de los argentinos pensando que eso nos puede dar rédito político. Dale, Elena. Hola, Hugo. ¿Cómo ve esta decisión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la mayoría, de continuar con el dictado de clases presenciales? Yo creo que es una medida que se ha intentado en todo el mundo y que, digamos, en la que se suministren los tiempos, reflejos necesarios como para saber que el ciclo lectivo se tiene que suspender, ahí de contagio empiezan a dispararse. Es una medida que es apropiada, porque si nosotros tuviésemos una conectividad a todos los niños y niñas de este país, acceder a las clases virtuales, uno podría considerar la posibilidad de utilizar un esquema basado en la virtualidad. Pero la verdad sea dicha, hoy estamos pidiendo, lo está haciendo la CEPAL, lo va a hacer ahora la Confederación Sindical de las Américas, la CTA, porque lo vamos a aprobar el martes, la provisión de una canasta básica digital. Básica digital, que sería empezar a tomar medidas para que se garantice ciudadanos y ciudadanas del país el acceso a la conectividad y la provisión de los dispositivos necesarios, teleeducación o para hacer eventualmente teletrabajo. Pero la Argentina tiene una brecha de desigualdad que se ha profundizado, desigualdad digital. Es más difícil resolver que aquella que había hace 100 años o hace 80 años, que era la desigualdad. Esta es más difícil, porque no depende tanto del esfuerzo del ciudadano o la ciudadana. Por más esfuerzo que haga y que no tiene conectividad, no la tiene, punto, queda fuera. Y la verdad que lo que pasó el año pasado, prácticamente un año sin ciclo lectivo, marcó un claro oscuro muy fuerte entre los que podían de alguna manera acceder a la continuidad de los aprendizajes y quienes no. Totalmente. Sí, pensaba Hugo, a medida que lo escuchaba en esta respuesta que le daba Elena, nosotros hace algunas semanas hablamos con el ex ministro de Educación de la Nación, con Alberto Sileoni, también planteando una postura muy similar a la suya en este aspecto. Ahora, vayamos al tema digamos, fuera ya la discusión de si tiene que haber clases o no,
o si tiene que haber trabajo presencial o no, vayamos a la discusión de los protocolos. ¿Usted cree que por los relevamientos que se hacen, que sé que se hacen desde la CTA, los protocolos en medida general son buenos, se aplican, hay distritos que los aplican mejor que otros? ¿Cómo se está manejando eso? En líneas en particular, en el sistema educativo, hay distritos que están aplicando mejor que otros, pero en líneas generales se aplican los protocolos. Ahora hay que ver qué pasa en un escenario. Puede ser que muchos chicos, muchos jóvenes, estén expuestos al contagio fuera de los lugares, de los establecimientos educativos. Por eso digo, creo que hay que tener los reflejos como para saber que hay que suspender el ciclo lectivo en los lugares, las variables del contagio se disparan. Luego, en general, creo que el gobierno tiene que proceder a aprobar la ley de constitución de las comisiones mixtas de seguridad y higiene. Es un proyecto que está presentado, no se puede demorar más. Es necesario para que existan comisiones mixtas donde los delegados sanitarios que representan a los trabajadores, elegidos por ellos mismos, y los de la empresa, acuerden en cada caso las condiciones en las que estrictamente se tendrán que cumplir los protocolos. Me parece que en general los sindicatos están haciendo un buen trabajo. Tenemos una ley para que no aplicar los protocolos sea un delito, sea una infracción. Hasta ahora no existe una norma que lo establezca así. Perfecto, perfecto. Y bueno, muchas gracias por transmitirlo. Lo vamos también a difundir. Cuente con nosotros para difundir esta iniciativa y nos sumamos a este pedido de que sea tratado prontamente por el Congreso Nacional. Algo que fue tratado esta semana, el día jueves precisamente, en el Congreso, en la Cámara Alta, tuvo que ver con la reforma del impuesto a las ganancias y del régimen del monotributo. Era ya sabido que iba a salir prácticamente por unanimidad, fueron 66 votos afirmativos y solo una abstención, la de Esteban Bullrich de Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo han tomado? Imagino que, bueno, lo han celebrado. Cuéntenos un poco las primeras horas después de conocer la noticia de la aprobación de la ley. Sí, creo que ha sido un hecho que permite recuperar parte del ingreso de casi 1.300.000 hogares. Esto va a servir para que haya más dinero que se vuelque al consumo, a la reactivación económica, la situación de muchísimos hogares. Y es además un acto de justicia. Acá hubo un expresidente que hizo campaña electoral y afirmando que cuando él fuera presidente, los trabajadores iban a pagar ganancias. Y hubo mucha gente que los votó. Están en muchas asambleas. Recuerdo muchas fábricas, muchos lugares de trabajo donde la gente decía que no hacía horas extras porque no quería trabajar para que se lo descontaran, para ganancias. Entonces creo que es un acto de justicia. Aquellos que creyeron en nosotros y nos votaron, para los que no creyeron y compraron cantos de sirena, y todo es un acto de justicia, pero también demostrar a veces esa de campaña electoral de algunos personajes que tienen una impudicia extrema para utilizar la mentira sin ningún cargo de conciencia, nos tiene que hacer crecer en términos de nuestra conciencia como trabajadores. Hay un refrán que dice: es grande hasta el santo desconfía, y esta gente, cuando anuncia ese tipo de cosas,
generalmente lo piensa como limosna, porque ellos están acostumbrados en social a dar limosna. Tal cual, Hugo, clarísimo como siempre. Ahora, otro tema legislativo bueno, esta semana también, creo que fue el jueves por la noche, mismo día en que el Senado estaba aprobando la reforma de ganancias, estuvo el ministro del Interior de la Nación reunido con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estaba la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moró, y estaban también representantes de la oposición. Se planteó ya formalmente, ingresó el proyecto de ley el viernes por la mañana para postergar por un mes las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y también las elecciones generales. ¿Creen que eso va a tener rápido tratamiento o se puede llegar a demorar? No, yo creo que puede tener rápido tratamiento. De hecho, nos van a acompañar una cantidad de bloques opositores, pero que no están en una posición de permanente actitud obstruccionista y destructiva como Junto por el Cambio, y eso nos da ya la seguridad de que tenemos mayoría. Por supuesto, como Junto por el Cambio es la principal fuerza opositora, sería importante, no porque se pueda aprobar o no, sino por el dato político. Este proyecto es acompañado también por la oposición, aparentemente sería así, que rápidamente se va a aprobar, dado que es casi irracional pretender que estemos votando tal cual lo marca el cronograma electoral en pleno invierno, que es cuando se supone estar en la peor situación. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ojalá que así sea y también que destinemos después las horas del debate público a otros temas. Esto de las PASO me parece que se ha discutido demasiado, se ha embarrado mucho la cancha, por eso, bueno, tomamos como una buena noticia que se debata rápidamente y que algunos bloques opositores lo acompañen para que se apruebe. Ahora, vamos con otra iniciativa un poco más antigua y compleja a la vez que sabemos que ha generado algunos inconvenientes y que también, bueno, veremos si con el advenimiento del ministro Soria en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se puede avanzar en algún aspecto, es la reforma judicial. ¿En qué estadio está el día de hoy? ¿Cómo ve usted? ¿Ha habido algún grado de avance o sigue todo igual? No, yo creo que está habiendo avances. En parte porque ese engranaje que funcionaba tan aceitadamente del lawfare, de la guerra judicial, de una casta judicial convertida en una especie de inquisición direccionada desde la Casa Rosada para perseguir, demonizar y eventualmente encarcelar opositores, a mostrar eh, ciertas señales de que parte de sus integrantes comienzan a tratar de encontrar la manera de salir de ese juego. Hay avances con algunos cambios, como la designación del exdiputado Soria. Hay una actitud más activa, más proactiva de los sectores que representan o que tienen el mandato de terminar con esta podredumbre que hay en el aparato judicial en la Argentina, sobre todo el estamento de Comodoro Pi, con esa especie de se erigen en los perros guardianes de los privilegios que han hecho. De esa manera creo que sin esperar para el otro tengamos esa reforma judicial que quisiéramos, pero sí sabiendo que va a ir ocurriendo paulatinamente. Creo que hay la determinación de que este proceso signifique
con el tiempo poder terminar como se terminó en Brasil con este personaje nefasto, el juez Moro, el que condenó a Lula, y que aquí, bueno, acá le dimos el doctor honoris causa, lo recibió el presidente de la Corte Suprema, se hacían pis encima los miembros del gobierno alabando al juez Moro. Bueno, hoy el juez Moro en Brasil no puede andar por la calle, porque quedó al descubierto lo que era Moro. Así que espero que eso pronto lo podamos vivir en la Argentina. Hugo, como siempre, un gustazo. Muchas gracias por estos minutos. No sé si Elena quiere hacer alguna más. Le agradecemos por estos minutos que nos ha brindado para nuestra verdad relativa. Muy interesante, como siempre, escucharlo. Y le reitero, cuente con el apoyo de este medio alternativo y autogestionado para difundir todo lo que tenga que ver con mejoras en las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias, un gusto. Igualmente. Buen día. Buen día para usted, Hugo. Era Hasta Hugo luego. Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras, diputado nacional del Frente de Todos